Algunas películas de Disney no causaron polémica por lo que contaban, sino por lo que apareció en pantalla por solo un segundo. Durante años, Disney negó mensajes ocultos y editó escenas en silencio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un lado oscuro de tus favoritos de la infancia, oculto a plena vista, y que aún hoy sigue siendo pausado, analizado y discutido? Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. El Rey León. El Rey León llegó a los cines rugiendo como un fenómeno global. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la magia se encontrara con la controversia. Entre escenas épicas y música imponente, un solo momento provocó un escándalo inesperado. Cuando Simba se desploma sobre un acantilado, el polvo se eleva y gira en el cielo nocturno. Pronto surgieron rumores de que los animadores habían ocultado una palabra secreta en esas partículas brillantes. Lo que debía ser un deleite visual se convirtió en noticia de primera plana, con padres y vigilantes convencidos de que había un mensaje oculto dirigido a los niños. Según quienes analizaron la escena con detenimiento, durante una fracción de segundo exacta, las partículas parecían alinearse formando una palabra reconocible. Una palabra breve y directa que muchos interpretaron como sex, visible únicamente al congelar el fotograma preciso, como si el mensaje existiera solo en ese instante invisible al espectador común. Lo inquietante era que la palabra no se presentaba de forma clara ni perfecta. Estaba compuesta por formas irregulares y destellos que el cerebro humano tendía a unir automáticamente. Algunos decían verla sin dificultad, otros solo después de que alguien se la señalara. Pero una vez que la idea se instalaba, resultaba casi imposible no volver a percibir, aunque siguiera siendo solo polvo flotando en la oscuridad. Con la llegada del VHS y la posibilidad de congelar imágenes, el rumor se propagó como un incendio. Fans y medios comenzaron a analizar la escena cuadro por cuadro, reforzando la sensación de que algo incómodo había quedado suspendido en el cielo nocturno. El impacto fue mayor, porque el momento ocurre cuando Simba está emocionalmente destruido, solo y vencido por la culpa. Para muchos, no era casualidad que una palabra con esa carga apareciera justo cuando la historia entraba en su punto más oscuro. La postura oficial de Disney fue que se trataba únicamente de un guiño técnico a su equipo de efectos especiales, sin ninguna connotación oculta. Pero la explicación nunca logró apagar del todo la leyenda. ¿Fue una coincidencia visual, malinterpretada o una lectura que jamás debió hacerse? El Rey León nunca fue retirado del mercado, pero este mini escándalo demostró cuán atentos están los espectadores y lo rápido que un clásico puede convertirse en el centro de teorías descabelladas. Incluso hoy, la historia de la palabra en las estrellas sigue haciendo que muchos rebobinen y entrecierren los ojos, esperando encontrar un secreto que tal vez nunca existió, o que siempre estuvo ahí, escondido a simple vista. La Sirenita. Cuando la Sirenita llegó a los hogares, se convirtió en una favorita instantánea, pero también trajo consigo una ola de controversia que pocos habrían imaginado. El drama comenzó en tierra firme, mucho antes de que alguien pusiera atención a una escena dentro de la película. Todo se originó en la portada original del VHS. Un espectador especialmente observador notó algo extraño en el castillo dorado del rey Tritón, entre las torres. Una sobresalía con una forma inquietantemente específica, distinta al resto de la arquitectura. Lo que para muchos había pasado desapercibido durante años, de pronto se volvió imposible de ignorar. Los medios se volcaron sobre la historia. Programas de entrevistas hicieron fiesta y los padres inundaron las tiendas con quejas. El debate era inevitable. ¿Se trataba de un error inocente, de un artista trabajando contra el tiempo, o de algo que jamás debió estar allí? Disney reaccionó rediseñando la portada en ediciones posteriores y asegurando que todo había sido un accidente. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Si eso pudo pasar en la carátula, ¿qué más podía haberse colado sin que nadie lo notara? Fue entonces cuando la atención se trasladó de la carátula a la película misma. Algunos espectadores comenzaron a revisar escenas con lupa, convencidos de que el filme también escondía algo. Así surgió el rumor alrededor de un instante fugaz durante la boda del príncipe Eric, al congelar el fotograma exacto.
Ciertos pliegues y sombras en un personaje del fondo parecían formar una figura ambigua, tan rápida y sutil que en reproducción normal pasaba completamente desapercibida. Lo verdaderamente inquietante fue el efecto dominó. Una vez que alguien te decía que debías ver, la mente empezaba a completar formas que nunca estuvieron pensadas para ser interpretadas así. Disney revisó la escena y, aún sin confirmar nada explícito, ajustó versiones posteriores para eliminar cualquier ambigüedad visual, como si intentara cerrar una puerta que ya se había abierto demasiado. Aunque se hicieron correcciones, la leyenda persistió y añadió notoriedad a la aventura clásica de Ariel. La Sirenita nunca fue prohibida, pero sus ediciones y controversias pasaron a formar parte de la historia de Disney. Para algunos, todo fue sugestión colectiva. Para otros, una advertencia, incluso en los cuentos más inocentes. Basta con una sola imagen para que la duda se quede para siempre. Una cosa es segura: desde entonces, nadie volvió a mirar una portada, ni una escena de fondo. De la misma forma, Aladdin llevó al público en un paseo en alfombra mágica, pero ni siquiera las maravillas de Agrabah escaparon a la controversia. Esta vez, el escándalo surgió por una sola frase susurrada fuera del balcón de Jasmine. Algunos padres afirmaron escuchar un mensaje extraño, como si incitara a los adolescentes a romper las reglas. Armados con grabadoras, las personas reprodujeron la escena una y otra vez, convencidas de que Disney había ocultado un mensaje justo delante de todos. Lo que muchos aseguraban oír no coincidía con un diálogo inocente. Según esas interpretaciones, el susurro parecía decir una frase inquietante, algo similar a "Good teenagers, take off your clothes", buenos adolescentes, quítense la ropa. La supuesta frase no se entendía con claridad en una reproducción normal, pero al repetirla varias veces, especialmente con auriculares, algunos decían escucharla con sorprendente nitidez. La confusión se agravó porque el audio original era bajo, rápido y parcialmente cubierto por el ambiente de la escena. Una vez que alguien sugería qué palabras podían escucharse, el cerebro comenzaba a encajarlas automáticamente en el murmullo, transformando un sonido ambiguo en un mensaje con intención. Para muchos padres, esa posibilidad resultó suficiente para encender las alarmas. El rumor se propagó rápidamente. Programas de radio, columnas de periódicos y grupos de padres exigían respuestas. Disney aclaró que la frase real era simplemente Aladdin hablándole a Rasha: "Buen gatito, vete y corre". Pero con el audio confuso y el poder de la sugestión, el debate continuó. Ante la presión, Disney decidió no arriesgarse y regrabó el audio para versiones posteriores, dejando la línea completamente clara y eliminando cualquier margen para interpretaciones. Algunos fans aún bromean con rebobinar el VHS en busca de pistas. El incidente demostró cómo un solo instante puede convertirse en un tema nacional por un simple susurro malinterpretado. Aladdin nunca fue prohibida, pero la historia quedó como otro capítulo en el legado de controversias accidentales de Disney. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Los rescatadores. Los rescatadores debía ser una historia tierna sobre ratones valientes, pero terminó siendo recordada por un escándalo inesperado. Durante una escena en la que Bernard y Bianca vuelan por la ciudad en una lata de sardinas, alguien notó una imagen fugaz en el fondo que no pertenecía a una película de Disney. La noticia se difundió rápidamente en los primeros días de Internet. Al analizar el fotograma exacto, se descubrió que, por una fracción de segundo, en una de las ventanas del fondo, aparecía una fotografía real de una mujer adulta posando sin ropa, algo completamente ajeno al estilo y al público de la película. La imagen no era un dibujo animado ni una silueta ambigua, sino una fotografía auténtica que solo podía percibirse al congelar la escena. Pasando inadvertida para el espectador común, Disney retiró más de 3 millones de copias del mercado y eliminó los fotogramas polémicos de futuras ediciones. Nunca explicó cómo ocurrió, pero actuó con rapidez. La película volvió a las tiendas, pero la leyenda persistió. Un simple segundo bastó para transformar un clásico olvidado en una historia infame. Hércules, la versión musical de la mitología griega de Disney, provocó indignación en Grecia. Críticos acusaron a la película de distorsionar la historia
y de imponer una visión occidental. Lo que generó mayor rechazo no fue una escena específica, ni una imagen escondida, sino la reinterpretación completa de los dioses y los mitos. Para muchos espectadores griegos, figuras sagradas y fundamentales de su cultura aparecían convertidas en caricaturas cómicas, con actitudes modernas, bromas constantes y comportamientos alejados del respeto solemne que tradicionalmente se les atribuye. Zeus, Hades y el propio Hércules fueron vistos no como símbolos mitológicos, sino como versiones simplificadas, pensadas para el entretenimiento. La incomodidad aumentó porque la historia alteraba elementos centrales del mito original: el origen del héroe, su relación con los dioses y el sentido trágico de la mitología griega fueron transformados en un relato ligero, optimista y musical. Para algunos críticos, esa adaptación no solo cambiaba la historia, sino que diluía su significado cultural, presentando una narrativa ajena a la tradición helénica. Hubo llamados a la censura, pero Disney insistió en que se trataba de una fantasía inspirada libremente en los mitos, no de una lección histórica. A pesar del escándalo, Hércules llegó a los cines y, con el tiempo, se convirtió en un favorito de culto, recordado tanto por su estilo irreverente como por el debate que despertó sobre hasta dónde puede llegar la reinterpretación cultural sin perder el respeto por su origen. Zootopia aparenta ser una historia ligera, llena de humor y animales parlantes, pero para muchos fue el punto exacto donde Disney comenzó a incomodar sin esconder nada físicamente en la pantalla. A diferencia de otros casos, en Zootopia no hubo una imagen sospechosa, ni una palabra oculta, ni un fotograma polémico que pudiera señalarse con precisión. Nadie encontró una figura escondida en el fondo ni un detalle fugaz al pausar la película. La polémica no nació de lo que se veía, sino de cómo se entendía lo que se estaba contando. Muchos espectadores interpretaron la ciudad de Zootopia como una alegoría directa de la sociedad real. Depredadores y presas representando grupos sociales, el miedo utilizado como herramienta de control y el prejuicio disfrazado de protección. Todo estaba a la vista, pero no como un mensaje oculto, sino como una metáfora abierta que cada espectador podía leer a su manera. Esa lectura simbólica llevó a que algunos países consideraran censurarla, no porque mostrara algo inapropiado en pantalla, sino porque su mensaje podía entenderse como una crítica directa al poder, la discriminación y la convivencia social. El debate no giró en torno a que apareció en la película, sino a que significaba lo que ya estaba ahí. Disney defendió la película como una historia sobre aceptación y convivencia. Aunque no fue prohibida en la mayoría de lugares, el caso dejó algo claro: la animación también puede generar discusiones profundas, incluso sin recurrir a imágenes escondidas. Pero Zootopia marcó un punto de quiebre, porque si una película podía provocar tanta polémica solo por su significado, muchos comenzaron a preguntarse qué ocurría cuando la controversia no dependía de interpretaciones, sino de detalles visuales reales, cosas que podían verse, pausarse y señalarse sin discusión. Y es ahí donde la conversación cambia por completo, cuando la duda deja de estar en el mensaje y pasa a estar en la imagen. Fantasía siempre fue considerada una obra maestra, una apuesta ambiciosa que combinaba animación y música clásica como nunca antes. Sin embargo, algunas de sus escenas reflejaban valores propios de la época en la que fue creada, valores que con el paso del tiempo comenzaron a resultar incómodos. Las críticas se centraron especialmente en ciertos personajes secundarios que aparecían en uno de los segmentos del filme. Figuras animadas que, aunque ocupaban un lugar breve en pantalla, mostraban rasgos exagerados y roles claramente subordinados, asociados a estereotipos raciales. Su función no era narrativa ni simbólica dentro de la historia, sino puramente decorativa, lo que reforzaba la sensación de jerarquía y desigualdad implícita en su representación. Durante años, esas imágenes pasaron desapercibidas para gran parte del público, pero cuando comenzaron a analizarse desde una mirada más moderna, resultó evidente que esos personajes transmitían una visión del mundo, donde algunos estaban destinados a servir y otros a dominar algo que ya no podía justificarse
como simple contexto histórico. Ante el debate creciente, Disney decidió eliminar discretamente esas escenas de ediciones posteriores. La película nunca fue prohibida, pero quedó marcada por la conversación cultural que generó, convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo incluso una obra artística celebrada puede cargar con elementos que el tiempo termina cuestionando. La Bella y la Bestia, con el anuncio de un personaje abiertamente gay en la versión live action. Surgieron acusaciones de mensajes ocultos, incluso en la versión animada original. En la adaptación live action, lo que encendió la polémica no fue un fotograma escondido ni una señal subliminal, sino momentos narrativos concretos relacionados con LeFou, el compañero de Gaston N. Varias escenas lo muestran con una admiración insistente hacia Gaston y con gestos que algunos interpretaron como una atracción evidente. Miradas prolongadas, reacciones emocionales y una actitud que, para ciertos públicos, dejaba de ser simple comedia para convertirse en una confirmación deliberada. Además, el detalle más citado fue el cierre del baile, donde se sugiere un instante breve de pareja para LeFou, presentado como una insinuación discreta y fácil de pasar por alto si no se está atento. Para algunos, ese toque era una representación mínima y simbólica. Para otros, fue suficiente para afirmar que la película estaba introduciendo un mensaje intencional dentro de una historia familiar, lo que disparó el debate en redes y medios. Algunos países amenazaron con prohibiciones, pero Disney mantuvo su postura. La historia siempre trató sobre el amor en todas sus formas. El emperador y sus locuras, aunque es una comedia desenfadada, El emperador y sus locuras no estuvo exenta de polémica, detrás de su humor acelerado y personajes exagerados. Algunos grupos señalaron que la película utilizaba símbolos, rituales y figuras inspiradas en culturas antiguas de una forma que podía percibirse como irreverente. La controversia surgió por la manera en que ciertos elementos espirituales y ceremoniales eran presentados como simples herramientas cómicas. Pociones, transformaciones y rituales aparecían despojados de cualquier solemnidad, convertidos en bromas visuales o recursos absurdos. Para algunos espectadores, esa representación trivializaba creencias ancestrales, reduciéndolas a magia caricaturesca sin contexto ni respeto por su origen cultural. El debate se intensificó porque la historia se desarrolla en una versión ficticia de una civilización, claramente inspirada en culturas precolombinas. Aunque nada se muestra de forma explícita, la mezcla de humor moderno con referencias antiguas llevó a que algunos interpretaran la película como una burla encubierta a tradiciones reales, disfrazada de comedia inocente. Nunca fue prohibida, pero el debate la convirtió en otro ejemplo de cómo incluso las historias más absurdas pueden generar controversia. Porque a veces, detrás de la risa, hay quienes creen ver algo más, algo que no todos están dispuestos a pasar por alto. El Jorobado de Notre Dame, una de las películas más audaces de Disney, criticada por sus temas oscuros y su retrato de la corrupción y la moralidad. Grupos religiosos pidieron censura en varios países. La polémica nació de lo que se mostraba sin disimulo, en escenas cargadas de tensión espiritual, miradas obsesivas y canciones que no evitaban el conflicto interno. El juez Frollo no era un villano caricaturesco, sino una figura de autoridad religiosa enfrentada a deseos prohibidos, culpa y fanatismo. Para muchos, ver esos impulsos representados con tanta intensidad, sombras, fuego, gestos contenidos, resultó inquietante, como si la película se atreviera a sugerir que el mal puede esconderse detrás de la virtud proclamada. El malestar creció porque la historia colocaba esos conflictos dentro de muros sagrados, mostrando corrupción, abuso de poder y violencia moral en un entorno que tradicionalmente se asocia con pureza. Algunos interpretaron ciertas secuencias como una crítica directa a instituciones reales, mientras otros las vieron como una exposición peligrosa para un público infantil. La frontera entre advertencia y provocación se volvió difusa y ahí se encendió el debate. Disney defendió su visión y la película se mantuvo en cartelera,
quedando como un ejemplo de cómo Disney también puede contar historias profundas y complejas. Con el tiempo, El jorobado de Notre Dame quedó marcada como una obra que no escondía su oscuridad, la mostraba de frente, dejando al espectador decidir si estaba viendo una fábula valiente o un reflejo incómodo de la realidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue qué tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.